Las sábanas de seda olían a lavanda y mentiras. Presioné la palma de mi mano contra mi boca, tratando de ahogar la risita nerviosa que amenazaba con escapar mientras me encajaba más bajo la enorme cama de hotel de lujo. El polvo me hacía cosquillas en la nariz. El suelo de madera estaba frío contra mis rodillas desnudas, y mi vestido de novia, esta ridícula confección de tul y encaje que había costado más de lo que ganaba en 6 meses sirviendo mesas, se amontonaba torpemente alrededor de mis muslos. Se suponía que esto era divertido. Una broma inofensiva para romper el hielo con Marco, mi nuevo esposo. Después de todo, solo nos conocíamos desde hacía 4 meses. Nos conocimos en la cafetería donde trabajaba en el turno de madrugada. Él siempre pedía café solo y dejaba propinas generosas que mantenían mi electricidad encendida. Era amable, seguro, aburrido quizás, pero después de 26 años de lucha, aburrido sonaba a paraíso. La habitación del hotel era una de esas suites obscenamente caras que solo había visto en revistas, toda con muebles color crema y ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad. Marco había insistido en ella, aunque yo había protestado por el costo. «Te mereces algo hermoso», había dicho, ahuecando mi rostro con esas suaves manos de contador que nunca habían conocido el trabajo de verdad. Oí el clic de la puerta al abrirse y apreté más fuerte la palma de mi mano, apenas conteniendo la risa. Pasos resonaron en la entrada de mármol, pasos pesados, deliberados. Algo frío se deslizó por mi espalda. Esos no eran los pasos arrastrados y disculpándose de Marco. Esas eran las pisadas de alguien que era dueño de cada habitación en la que entraba, que calculaba ángulos y salidas con cada zancada. Incluso amortiguados por la cenefa de la cama que colgaba a centímetros de mi cara, podía escuchar la diferencia, sentirla. El olor me invadió a continuación. No era la colonia barata de farmacia de Marco, sino algo más oscuro, más caro. Bergamota y cuero y algo más que no podía nombrar. Algo que hizo que mi pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con mi estúpida broma. «Puedes salir ahora». Se me paró el corazón. La voz era profunda, texturizada como humo sobre grava, con un acento que no podía ubicar bien. Definitivamente no era Marco. Permanecí inmóvil, apenas respirando, mi vestido de novia crujiendo traicioneramente contra el suelo. Quizás le estaba hablando a otra persona. Quizás puedo ver tu reflejo en el cristal de la ventana debajo de la cama. Una pausa. Escondite ingenioso. No lo suficiente. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Mi mente repasó posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Personal del hotel. Un ladrón, pero ningún ladrón sonaría tan tranquilo, tan completamente en control, y ningún empleado del hotel entraría en una suite de luna de miel, ocupada como si fuera suya. Voy a contar hasta 3. Si no estás fuera para entonces, asumiré que eres una amenaza que necesita ser neutralizada. 1. La informalidad de esa palabra neutralizada me heló la sangre. Esto ya no era una broma. Esto no era nada parecido a divertido. 2. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro reaccionara. El instinto de supervivencia superando la vergüenza. Salí a toda prisa de debajo de la cama, mi vestido se enganchó en algo y se rasgó con un sonido que pareció obscenamente fuerte en el repentino silencio. Salí a gatas, con el pelo cayéndome sobre la cara, probablemente pareciendo una especie de novia desquiciada de una película de terror. Levanté la vista. El hombre de pie junto a la ventana se giró y las luces de la ciudad detrás de él crearon un efecto de halo que dificultaba ver claramente sus rasgos, pero pude distinguir lo suficiente. Alto, de más de 1,80 m, hombros anchos que llenaban un traje negro que probablemente costaba más que mi renta anual, cabello oscuro peinado con una precisión casual. E incluso desde el otro lado de la habitación, incluso con la luz tenue, pude sentir el peso de su mirada. Me estudiaba con el tipo de atención que me erizaba la piel. No una mirada lasciva, no abiertamente amenazante, sino una catalogación minuciosa como si estuviera memorizando cada detalle. El rasguño en mi vestido, el polvo en mis rodillas,
la forma en que mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba alisarme el cabello. Habitación equivocada, logré decir. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. Esta es... Estoy de luna de miel. Mi esposo volverá en cualquier segundo. Algo parpadeó en su rostro. No era exactamente diversión, pero se acercaba. Metió la mano en su saco y cada músculo de mi cuerpo se tensó, lista para correr, aunque sabía que nunca llegaría a la puerta. Sacó un teléfono. Caro, elegante. Uno de varios que noté, alineados en su bolsillo interior como armas. Su esposo, dijo, su voz casi suave de una manera que era peor que si hubiera gritado. Marco Antonio Valdés, 1,70 m, cabello castaño, trabaja en Davidson y Asociados como contador junior. Se me secó la boca. ¿Cómo sabe? También robó 5 millones de pesos a mi organización en los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas en discrepancias presupuestarias y cuentas fantasmas. Muy inteligente, casi lo suficiente. La habitación se inclinó. Me agarré al poste de la cama para mantenerme, la madera lisa y sólida bajo mi palma. Lo único real en un mundo que de repente había dejado de tener sentido. Eso no es... Marco no haría eso. Marco lo hizo. Se guardó el teléfono sin romper el contacto visual. La boda fue inteligente, se lo concedo. Cuentas conjuntas, bienes compartidos. Hace mucho más difícil congelar sus fondos cuando están entrelazados con una parte inocente. Inclinó ligeramente la cabeza. Usted es inocente, supongo. No sé de qué está hablando. Mi voz se quebró. No sé nada de... Nos acabamos de casar hoy, esta mañana. Yo no. Le creo. 2 palabras que deberían haber sido tranquilizadoras, pero de alguna manera no lo fueron, porque la forma en que las dijo sugería que ya había hecho una verificación completa de mis antecedentes. Ya sabía todo sobre mi vida, desde mis tarjetas de crédito al límite, mis préstamos estudiantiles, hasta el hecho de que todavía enviaba dinero a mi madre enferma cada mes, incluso si eso significaba comer sopa instantánea durante una semana. ¿Dónde está?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El hombre se movió entonces, caminando hacia mí con la misma gracia deliberada. No se apresuraba, no amenazaba, pero yo retrocedí hasta que mis hombros chocaron contra la pared junto a la cama. Se detuvo a unos pocos pasos, lo suficientemente cerca como para que ahora pudiera ver su rostro correctamente. Joven, me di cuenta con un sobresalto, quizás de unos 30 y pocos años, guapo de una manera que parecía casi injusta. Mandíbula afilada, ojos oscuros que no se perdían nada, una boca que parecía sonreír rara vez, pero que sería devastadora cuando lo hacía. Una pequeña cicatriz cruzaba su ceja izquierda, la única imperfección en unos rasgos por lo demás aristocráticos. Su esposo, dijo, está actualmente en la suite presidencial de arriba, probablemente preguntándose por qué aún no ha ido a buscarlo. Intercambió las llaves de la habitación, le dio este número de habitación en lugar del real. Se me cayó el estómago. ¿Por qué haría eso? Porque se supone que yo debo estar en la suite presidencial esta noche. Y él, el chico listo, se las arregló para que usted viniera aquí en su lugar, a mi habitación. Su expresión no cambió, pero algo oscuro parpadeó en sus ojos. Dígame, ¿parecía nervioso cuando se fue, ansioso por ocuparse de algo? Quizás dijo que necesitaba hacer una llamada rápida, hablar con el conserje. Lo había hecho. Marco me había besado la mejilla. Me había dicho que me pusiera cómoda. Dijo que necesitaba confirmar algo con la recepción sobre el servicio de desayuno. Estaba sonriendo, casi emocionado. La tendió una trampa, continuó el hombre, su voz casi suave. Probablemente pensó que la encontraría aquí y asumiría que era parte del robo. ¿Cómplice o una ventaja? La palabra ventaja flotó en el aire como una cuchilla. Pero se equivocó, dijo el hombre, porque hice mi tarea. Elena Sofía Robles, 26 años, hija de María Morales, actualmente residente en un centro de cuidados por su esclerosis múltiple. Trabaja 60 horas a la semana en la cafetería El Buen Comer y en un servicio de limpieza.
Envía la mayor parte de su salario a casa. Vive en un departamento tipo estudio en la zona más peligrosa de la ciudad. Nunca ha tenido una multa de estacionamiento. Nunca ha sido arrestada. Nunca se ha atrasado en un pago cuando ha podido evitarlo. Hizo una pausa. Usted no es el tipo de persona que roba. Es el tipo de persona a la que le roban. El calor me quemó los ojos, pero me negué a llorar. No delante de este extraño que de alguna manera lo sabía todo, que estaba en la que se suponía que era la habitación de mi noche de bodas, como un ángel vengador vestido de lana italiana. ¿Quién es usted?, susurré. Alguien a quien su esposo cometió un error muy grave al cruzarse. Sacó su teléfono de nuevo, presionando un botón. Diego, suite presidencial, tráelo abajo. La respuesta fue inmediata, crepitando por el altavoz. Sí, señor. Terminó la llamada. Esos ojos oscuros se fijaron en mí de nuevo. Debería sentarse. No quiero sentarme. Pero mis piernas temblaban y la pared era lo único que me mantenía en pie. Como quiera. Se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos, pareciendo en cada centímetro el hombre poderoso que claramente era. Cuando lo traigan aquí, tendrá que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Se giró, a contraluz por la ciudad de nuevo, y juraría que la temperatura de la habitación bajó 10 segundos. Si sigue casada con un ladrón, dijo, o una viuda. La palabra me golpeó como un puñetazo. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. La usó, continuó, su voz sin rodeos. La tendió una trampa para que cayera, o al menos para distraerme. Eso no es amor, eso es estrategia. Y mala estrategia, además. No puedes simplemente... Encontré mi voz, aunque temblaba. No puedes matar a alguien por dinero. No se trata del dinero. Por primera vez, algo caliente brilló en sus ojos. Una emoción real rompiendo esa superficie controlada. Se trata de respeto, de confianza, de entender que cuando le quitas a ciertas personas hay consecuencias. Su esposo sabía a quién le estaba robando, y lo hizo de todos modos. Peor aún, intentó usar a una mujer inocente como escudo. La puerta se abrió. Entraron dos hombres, ambos enormes, ambos con trajes que apenas contenían su volumen, ambos moviéndose con precisión militar. Entre ellos, Marco tropezó, con el rostro blanco de terror. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi. La culpa, el miedo, el cálculo incluso ahora, tratando de averiguar si todavía podía ser útil. Elena, comenzó, su voz aguda y fina. Puedo explicarlo. Explíqueme a mí, interrumpió el extraño, su voz como un cuchillo a través de la seda. ¿Por qué le dio a su novia la llave de mi habitación en su noche de bodas? La boca de Marco se abrió y se cerró. El sudor le perlaba la frente. Yo no... Fue un error. No fue un error. Intercambió las asignaciones de las habitaciones. Hizo que ella viniera aquí mientras usted esperaba arriba, probablemente listo para correr en el momento en que escuchara gritos. El extraño dio un paso hacia Marco, e incluso los dos hombres grandes que lo sostenían parecieron tensarse. ¿Creía que la lastimaría? ¿La usaría para llegar a usted? ¿O solo esperaba que me distrajera lo suficiente como para que usted desapareciera? Por favor, gimió Marco. Lo devolveré. Todo. Solo necesitaba... La risa del extraño fue suave, aterradora. Permítame decirle lo que necesita. Necesita rezar para que yo me sienta misericordioso esta noche. Me miró entonces y me sentí clavada por esa mirada como una mariposa en el tablero de un coleccionista. La elección es suya, dijo. Es su esposo legalmente, al menos por las próximas horas. Miré a Marco, este hombre con el que me había casado esta mañana, pensando que finalmente había encontrado seguridad. Finalmente había encontrado a alguien que me quería por mí. Este hombre que había sonreído y prometido amarme para siempre. Que me había tomado las manos en el altar con dedos que resultaron estar ya metiéndose en el bolsillo de otra persona. Este hombre que me había escondido debajo de una cama como cebo en una trampa. No es mi esposo, me oí decir. Vamos a anularlo. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en el rostro del extraño. Chica inteligente.
Asintió a los dos hombres y empezaron a arrastrar a Marco hacia la puerta. Marco luchó, gritando mi nombre, gritando promesas y disculpas y amenazas, todo mezclado. La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando su voz hasta que no quedó nada más que silencio y el fantasma de mentiras con aroma a lavanda. Me quedé allí, todavía con mi vestido de novia rasgado, cubierta de polvo, viendo mi vida implosionar en tiempo real. El extraño se acercó, no amenazante, pero tampoco exactamente reconfortante. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería, y me apartó un mechón de cabello de la cara. Sus dedos estaban cálidos, con callos en lugares inesperados. «No tiene a dónde ir esta noche», dijo. No era una pregunta. No respondí. No podía. «Esta habitación está pagada. Quédese aquí. Mañana resolveremos el resto». ¿El resto de qué? Mi voz sonó hueca. Sonrió entonces y fue tan devastador como había imaginado, pero también triste de alguna manera. Sabio. El resto de su vida, Elena, la que no incluye a hombres que la esconden debajo de las camas. Caminó hacia la puerta, hizo una pausa con la mano en el marco. «Mi nombre es Alex», dijo, «y lamento mucho que su noche de bodas haya terminado de esta manera». Luego se fue y me quedé sola en una habitación que olía a colonia cara y sueños destrozados, usando un vestido rasgado que costaba más de lo que ganaba en 6 meses, preguntándome cómo diablos esconderme debajo de una cama para una estúpida broma. Había terminado con mi vida debiéndole a un hombre cuyo apellido ni siquiera conocía. Un hombre que empezaba a sospechar que era mucho más peligroso de lo que Marco había sido nunca. Un hombre que me miraba como si fuera algo precioso y frágil. Un hombre que me acababa de dar una opción y parecía genuinamente dispuesto a dejarme tomarla. Me hundí en el borde de la cama. Mis piernas finalmente cedieron y miré las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana como estrellas que habían caído y olvidado cómo levantarse. No dormí. ¿Cómo podría ya hacerlo? Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Marco, esa máscara de terror y culpa, y escuchaba la voz del extraño, la voz de Alex, suave y oscura como whisky caro, pidiéndome que eligiera entre viuda y anulación con la misma informalidad con la que alguien podría preguntar sobre preferencias de café. Me había quitado el vestido de novia alrededor de las 3 de la mañana, dejándolo amontonarse en el suelo del baño como un fantasma derrotado. La bata del hotel era suave contra mi piel, algodón egipcio que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Me había envuelto en ella y me había acurrucado en el sillón junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban y volvían a enfocarse mientras el agotamiento tiraba de mí. Pero el sueño nunca llegó. Cuando el amanecer finalmente se arrastró por el horizonte, pintando todo en tonos rosados y dorados que parecían obscenamente alegres, oí el clic de la puerta al abrirse. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Me levanté de la silla, la bata se abrió ligeramente antes de que la agarrara para cerrarla. Pero no fue Alex quien entró. Una mujer entró, alta, elegante, probablemente de unos 50 años, con un impecable traje pantalón negro y llevando varias bolsas de compras con nombres que reconocí de anuncios de revistas. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto y brillante, y sus ojos, agudos y evaluadores, me recorrieron con una eficiencia que no se perdió nada. «Señorita Robles», dijo, su acento británico y refinado. «Mi nombre es Catalina. El señor Villegas me envió para asistirla esta mañana». Villegas. Así que ese era su apellido. Ruso, me di cuenta. Eso explicaba el acento que no podía ubicar bien. Lo había suavizado la mayor parte, pero persistía en ciertas palabras como una huella dactilar. «¿Asistirme con qué?», pregunté, mi voz ronca por las horas de no hablar. «Ponerla cómoda». Catalina dejó las bolsas en la cama con cuidado practicado. «Necesitará ropa, artículos de tocador y la documentación adecuada para los procedimientos de anulación. El señor Villegas ha arreglado todo». Me quedé mirando las bolsas, luego a ella. Ni siquiera me conoce. Sabe lo suficiente.
Catalina sacó una funda de ropa, abriéndola para revelar un vestido sencillo pero claramente caro. Azul marino oscuro, corte conservador, el tipo de cosa que usarías en la oficina de un abogado. Sabe que su esposo, ex esposo, la dejó sin nada más que un vestido de novia rasgado en una habitación de hotel que no puede pagar después de la hora de salida. Sabe que no tiene familia en la ciudad, ni amigos que puedan acogerla con poca antelación. Sabe que soy patética. Terminé, con amargura en la lengua. La expresión de Catalina se suavizó ligeramente. Sola, hay una diferencia. Puso el vestido sobre la cama, alisando arrugas invisibles. El señor Villegas no tolera a las personas que se aprovechan de los vulnerables. Su esposo la hizo vulnerable. El señor Villegas simplemente está corrigiendo el desequilibrio. Por la bondad de su corazón, no pude evitar el escepticismo en mi voz. Por principio, Catalina sacó zapatos a continuación. Tacones bajos, negros, prácticos. El abogado de anulación estará aquí a las 9. Tiene una hora para ducharse y vestirse. Hay desayuno en camino en 20 minutos. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo, girándose para mirarme con algo que podría haber sido simpatía. Un consejo, señorita Robles. El señor Villegas es muchas cosas. Peligroso, poderoso, implacable con sus enemigos. Pero también es justo. Si dice que la ayudará, lo hará. No confunda su ayuda con debilidad. Y no huya de ella por orgullo. La necesitará más de lo que sabe. Luego se fue, dejándome sola con bolsas llenas de ropa que no había pedido y preguntas que no podía responder. El abogado llegó exactamente a las 9 Semernon. Me había duchado, frotando la noche anterior hasta que mi piel se puso rosada, y me había vestido con el conjunto azul marino que Catalina me había dado. Me quedaba perfectamente, lo que debería haber sido reconfortante, pero en cambio se sintió invasivo. ¿Cómo sabía Alex mi talla? ¿Cuánto más sabía? El abogado era un hombre pequeño y nervioso llamado Pedro López, que no dejaba de ajustarse las gafas y no me miraba a los ojos. Desplegó papeles sobre la mesa de café, explicando en términos rápidos y clínicos o cómo funcionaría la anulación. Dada la naturaleza fraudulenta del matrimonio, el engaño deliberado del señor Valdés y su intención de usar la unión con fines ilegales, esto debería ser sencillo. Argumentaremos fraude y coacción. Tendrá que firmar aquí, aquí y aquí. Tomé la pluma, mi mano flotando sobre la primera línea de firma. Esta mañana había estado casada, una esposa, la señora Elena Valdés, y ahora, con 3 firmas, borraría todo como si nunca hubiera sucedido. ¿Dónde está?, pregunté en voz baja. Marco, la nuez de Adán de Pedro se movió. Eso no es algo que esté autorizado a discutir. ¿Está vivo? Señorita Robles. ¿Está vivo? Pedro miró hacia la puerta como si esperara que alguien lo salvara. Suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas. Un gesto nervioso que me dijo más de lo que sus palabras dirían. El señor Valdés se encuentra actualmente en un lugar seguro, asistiendo a la organización del señor Villegas en la recuperación de los fondos robados. Una vez que el dinero sea devuelto y se hagan ciertas garantías, será liberado. Liberado, no asesinado. Parte de la tensión en mis hombros se relajó, aunque no estaba del todo segura de por qué me importaba. Marco me había usado, me había traicionado, literalmente me había entregado a un lobo para salvar su propio pellejo. Pero alguna parte blanda y estúpida de mí, la parte que había dicho sí cuando me había propuesto matrimonio con un anillo de casa de empeño y una sonrisa nerviosa, se sintió aliviada de que no estuviera muerto. Firmé los papeles. Pedro los recogió con evidente alivio, metiéndolos en su maletín como si pudieran morder. Ahora es libre, señorita Robles, legalmente sin cargas. Los presentaré en una hora. Libre. La palabra debería haber sido liberadora. En cambio, se sintió como caer. Catalina regresó una hora más tarde, encontrándome todavía sentada en el sofá, mirando a la nada. La anulación está presentada, dijo secamente. Ahora tenemos que discutir su situación de vivienda.
Tengo un departamento que el señor Valdés conoce su ubicación. El tono de Catalina fue suave pero firme, y el cual, perdone mi franqueza, no es seguro ni siquiera en un buen día. El señor Villegas ha arreglado un alojamiento alternativo. No puedo pagar. Está arreglado. No quiero caridad. Entonces considérelo una compensación. Catalina se sentó frente a mí, su postura perfecta, su mirada directa. Su esposo le robó a la organización del señor Villegas. Ese robo también la afectó a usted. Su seguridad, su confianza, su futuro. Esto es restitución, no caridad. Restitución, ¿por qué? Yo no perdí nada que le perteneciera a Alex. No. Catalina inclinó la cabeza. Perdió su noche de bodas, su matrimonio, su sentido de seguridad. Todo porque el señor Valdés pensó que podía robar a hombres poderosos sin consecuencias. El señor Villegas asume la responsabilidad por el daño colateral que crea su mundo. Eso la incluye a usted. Quise discutir, pero el agotamiento estaba ganando. Y debajo del agotamiento, el miedo. Porque Catalina tenía razón. No podía volver a mi departamento. Si Marcos sabía dónde vivía, otros también podrían saberlo. Y si Alex tenía enemigos, si Marco había enojado a otras personas. ¿Qué tipo de alojamiento? Pregunté finalmente. Un departamento seguro en un edificio propiedad del señor Villegas. Buen barrio, portero. Cámaras de seguridad. Tendría su propio espacio. Privacidad. Nadie la molestaría allí. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que lo necesite. Me reí, el sonido amargo y equivocado en la elegante habitación del hotel. Nada es gratis. ¿Qué quiere de mí? La expresión de Catalina no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Comprensión quizás, o lástima. El señor Villegas quiere asegurarse de que esté segura. Eso es todo. Si usted lo cree o no, es su elección. Pero he trabajado para él durante 12 años, señorita Robles. Lo he visto hacer cosas terribles a gente terrible. También lo he visto mover cielo y tierra para proteger a quienes no merecen sufrir. Se levantó, alisando su ya perfecto traje. El auto está abajo cuando esté lista. Sus pertenencias de su antiguo departamento serán recogidas y trasladadas a la nueva ubicación esta tarde. No necesita volver allí. Lo ha pensado todo. El señor Villegas piensa en todo. Yo simplemente ejecuto. Me dejó con una tarjeta llave y una dirección en una parte de la ciudad donde nunca había podido permitirme ni siquiera mirar escaparates. El coche era una camioneta SUV negra, con ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. El conductor, un hombre enorme con una cicatriz en el cuello, abrió la puerta sin hablar. Subí, medio esperando encontrar a Alex esperando. El asiento trasero estaba vacío. Condujimos a través del tráfico matutino. La ciudad transformándose de los brillantes hoteles del centro a barrios residenciales con calles arboladas y edificios que gritaban «dinero viejo». La ASUV se detuvo frente a un edificio de época con un portero que se quitó el sombrero cuando me acerqué. El departamento estaba en el 8º piso. El conductor, aún en silencio, me acompañó, abrió la puerta y retrocedió sin entrar. Entré y se me cortó la respiración. No era enorme, quizás 100 metros cuadrados, pero era hermoso. Los pisos de madera relucían con la luz de la mañana que entraba por los altos ventanales. Los muebles eran de buen gusto y cómodos. Un lujoso sofá gris, una mesa de comedor para 4, una cocina con espacio real en la encimera y electrodomésticos que parecían más nuevos que cualquier cosa que hubiera tenido. A través de una puerta abierta, pude ver un dormitorio con una cama tamaño queen ya hecha con sábanas blancas impecables. En la encimera de la cocina había un jarrón con flores frescas, rosas blancas y una nota con una elegante caligrafía. Bienvenida a casa. Una casa. Como si esto alguna vez pudiera ser un hogar, como si yo perteneciera a un lugar como este. Con sus molduras de techo y su vista al parque y su silencio que no estaba puntuado por sirenas o vecinos gritando o el constante goteo de un grifo del baño que no podía permitirme arreglar. Caminé hacia la ventana, presionando la palma de mi mano contra el cristal frío. 8 pisos más abajo, la gente seguía con sus vidas, corriendo, paseando perros, empujando carriolas,
gente normal con problemas normales. Ya no era una de ellos. Había cruzado una línea invisible anoche de mi mundo al de Alex, y no tenía idea de cómo regresar. Un golpe en la puerta me hizo saltar. Abrí para encontrar a una joven con varias cajas. Entrega para la señorita Robles, dijo alegremente. Sus artículos personales de su residencia anterior. Toda mi vida empacada en 4 cajas de cartón. Debería haber sido deprimente, pero en cambio se sintió como una prueba. Prueba de que había existido antes de anoche, de que había construido algo, aunque fuera pequeño, frágil y, en última instancia, temporal. Pasé la tarde desempacando, colgando mi ropa gastada en un armario diseñado para vestidos de diseñador, arreglando mis libros maltrechos en estantes impecables, instalando mi vieja laptop en un escritorio que merecía algo mejor. El contraste era casi divertido. Casi. La noche se acercó, pintando el departamento en tonos ámbar y sombra. Acababa de terminar de organizar la cocina. Mis tazas desparejadas se veían ridículas en los gabinetes hechos a medida cuando otro golpe llegó. Esta vez, cuando abrí la puerta, Alex estaba allí. Se había cambiado del traje formal de anoche a jeans oscuros y una camiseta Henley negra que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso, no menos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Esos ojos oscuros se encontraron con los míos, y sentí la misma sacudida de reconocimiento de algo primal y aterrador. ¿Puedo pasar?, preguntó. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias amablemente y cerrado la puerta, manteniendo algún tipo de límite entre su mundo y lo que quedaba del mío. En cambio, di un paso atrás y lo dejé entrar. Se movió por el departamento con la misma gracia deliberada que recordaba, asimilando los detalles. Mis cajas, mis libros, la forma en que había intentado hacer mío este espacio, aunque nunca lo sería de verdad. Se ha instalado, observó. No me dejó muchas opciones. Siempre tienes una opción, Elena. Se volvió para mirarme y la forma en que dijo mi nombre, suave, cuidadoso, como si fuera algo precioso, me revolvió el estómago. Podrías haber rechazado el departamento, vuelto a tu lugar, dicho que te dejara en paz. ¿Y me habrías dejado en paz? Una pequeña sonrisa asomó en su boca. Probablemente no, pero habría respetado tus deseos de forma más creativa. A pesar de todo, sentí que mis labios se contraían. Eso no es tranquilizador. No pretende serlo. Se acercó a la ventana, mirando el parque que se oscurecía. Vine a ver cómo estaba, asegurarme de que tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque su esposo, ex esposo, corregí bruscamente. Ex esposo, rectificó, la puso en peligro. Eso la convierte en mi responsabilidad. No soy su responsabilidad. No soy responsabilidad de nadie más que mía. Se apartó de la ventana, y la mirada en sus 2 ojos era tan intensa que tuve que luchar contra el impulso de retroceder. Te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que Marco Antonio Valdés te dio una llave de mi habitación, dijo en voz baja. En el momento en que intentó usarte como distracción o como ventaja o como fuera su patético plan, te involucró en mi mundo, Elena. Eso tiene consecuencias. No quiero estar en tu mundo. Lo sé. Y sonaba genuinamente arrepentido. Pero lo estás. Y hasta que estés seguro de que estás a salvo, hasta que estés seguro de que el robo de Marco no te ha convertido en un objetivo para personas que son mucho menos comprensivas que yo, te quedarás bajo mi protección. ¿Qué pasa si me voy? Simplemente empaco y me voy a otra ciudad. Te seguiría. La certeza en su voz debería haber sido aterradora. Era aterradora, pero también era otra cosa, algo que no quería examinar demasiado de cerca. No puedes simplemente decidir protegerme, dije, sintiendo la frustración en mi propia voz. No puedes simplemente inmiscuirte en mi vida porque te sientes culpable o responsable o lo que sea esto. Mírame. Nos quedamos allí, el aire entre nosotros crepitando con tensión y cosas no dichas. La parte racional de mi cerebro
Me gritaba que corriera, que me alejara lo más posible de este hombre hermoso y peligroso. Pero otra parte, una parte que no reconocía, no confiaba, quería acercarse para probar los límites de lo que fuera esto. El teléfono de Alex vibró. Lo miró. Su expresión se oscureció. Tengo que irme, dijo. Negocios. El tipo de negocio que termina con gente en lugares seguros. No pude evitar el sarcasmo en mis palabras. A veces, se movió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Hay un teléfono en el cajón superior de la mesita de noche. Mi número está programado. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas de día o de noche. No lo haré. Lo harás. Su mirada me clavó, porque a pesar de lo que piensan, Elena, eres inteligente. Y las mujeres inteligentes saben cuándo pedir ayuda, incluso a hombres peligrosos. Se fue antes de que pudiera responder. La puerta se cerró con una finalidad que se sintió demasiado como la puntuación de una oración que no había accedido a escribir. Caminé hacia el dormitorio, abrí el cajón de la mesita de noche. Efectivamente, un elegante smartphone estaba allí, de última generación, con un solo contacto guardado. Alex. Miré el nombre durante un largo momento. Luego cerré el cajón y me metí en la cama, todavía con el vestido azul marino que Catalina me había dado. Afuera, la ciudad zumbaba y brillaba y vivía su vida. Y en algún lugar de ella, Alex Villegas estaba haciendo negocios que no quería imaginar, protegiéndome de amenazas que no podía ver, tejiéndome más profundamente en un mundo en el que me había tropezado al esconderme debajo de una cama. En la que debería haber sido la noche más feliz de mi vida, me quedé dormida con rosas blancas perfumando el aire y preguntas que no podía responder dando vueltas en mi mente como buitres. Pasaron 3 días en una extraña animación suspendida. Fui a trabajar a la cafetería, tomé el metro como siempre, me até el delantal, serví café y forcé sonrisas a clientes que nunca me vieron de verdad. Pero ahora todo se sentía diferente, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal. Toño, mi jefe, me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido gripe. Me creyó porque, ¿por qué no lo haría? Nadie espera que su mesera diga, en realidad, mi esposo intentó entregarme a la mafia en nuestra noche de bodas. El departamento se sentía como un museo que estaba visitando, demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado parecido a la vida de otra persona. Me despertaba en esa enorme cama y olvidaba dónde estaba por una fracción de segundo. Mi corazón se aceleraba hasta que las sábanas caras y la vista del parque me recordaban que esto era real. Esta era mi vida ahora. Alex no me había contactado. Me decía a mí misma que me sentía aliviada, que su ausencia demostraba que esto era solo caridad, solo culpa, solo la forma en que un hombre poderoso arreglaba un desastre. Pero me sorprendí revisando el teléfono en el cajón de la mesita de noche más veces de las que quería admitir. Al ver ese único contacto, sentí que algo se retorcía en mi pecho. Al cuarto día, Catalina apareció en la cafetería durante mi turno de almuerzo. Se veía tremendamente fuera de lugar entre los asientos de vinilo agrietado y la iluminación fluorescente. Su traje pantalón de diseñador y su postura perfecta atraían miradas de los clientes habituales. Se deslizó en una cabina de la esquina y esperó pacientemente mientras terminaba de tomar pedidos. Su expresión era agradable, pero indescifrable. ¿Qué hace aquí?, pregunté cuando finalmente me acerqué a su mesa, con la cafetera en la mano. Almorzando. Miró el menú laminado con interés. ¿Qué recomienda? El pastel de carne, por favor, y café solo. Dobló el menú y me lo entregó. Únase a mí cuando pueda. Necesitamos hablar. 20 minutos después, durante mi descanso, me deslicé en la cabina frente a ella. Apenas había tocado el pastel de carne, pero su taza de café estaba vacía. La rellené automáticamente, mis manos firmes por años de práctica. El señor Villegas quiere verla, dijo sin preámbulos. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? No compartió sus razones conmigo. Catalina añadió crema a su café con movimientos precisos, pero me pidió que la invitara a cenar esta noche. A las 7:00,
Un restaurante llamado Luminar. ¿Lo conoce? Casi me eché a reír. Luminar era el tipo de lugar que solo había visto en películas. El tipo donde las reservas requerían meses de espera y los platos principales costaban más que mi cheque semanal. No puedo pagar. Es su invitada. Catalina sacó una pequeña tarjeta, deslizándola por la mesa. La dirección. Un auto la recogerá a las 6:30. ¿Y si digo que no? Entonces le diré que se negó y es probable que aparezca en su departamento. Tomó un sorbo de café, su mirada fija sobre el borde. El señor Villegas no está acostumbrado a que lo rechacen, señorita Robles, pero respetará su elección. Simplemente será persistente al respecto. Tomé la tarjeta, el cartón pesado y suave entre mis dedos. ¿Es esto una cita? Es una cena. La expresión de Catalina se suavizó ligeramente. Aunque sospecho que las intenciones del señor Villegas son más complicadas que una simple comida. Ha estado preocupado desde su noche de bodas, distraído de una manera que no había visto antes. ¿Distraído? ¿Cómo? Eso es algo que debería preguntarle usted misma. Se levantó, dejando dinero en efectivo sobre la mesa, demasiado para un pastel de carne apenas tocado. Use algo cómodo. Y Elena, no le dé demasiadas vueltas. A veces, la cena es solo una cena. Pero la mirada en sus ojos decía que ella no lo creía más que yo. A las 6:15 me paré frente a mi armario en ropa interior, mirando mi patética colección de ropa. Todo lo que tenía estaba mal, demasiado barato, demasiado gastado, demasiado obviamente de tiendas de descuento y rebajas. El vestido azul marino que Catalina me había dado para la reunión con el abogado era mi mejor opción, pero ya lo había usado. ¿Importaba eso? ¿Alex se daría cuenta? ¿Por qué me importaba si él se daba cuenta? Todavía estaba debatiendo cuando mi teléfono vibró. No el del cajón, sino mi teléfono real. Un mensaje de texto de un número desconocido. Catalina mencionó que podrías necesitar ayuda. Revisa tu armario. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí más la puerta del armario. Allí, colgando en una funda de ropa que definitivamente no había puesto yo, había un vestido. Abrí la cremallera de la funda con manos temblorosas. El vestido era azul medianoche, casi negro, hecho de una tela tan suave que se sentía como agua deslizándose entre mis dedos. De corte sencillo, líneas elegantes, nada demasiado revelador, pero innegablemente sofisticado. Los zapatos estaban en una caja debajo, tacones más altos de lo que solía usar, pero no imposibles. Y debajo, envueltos en papel de seda, un conjunto de delicadas joyas de oro. Las etiquetas de precio habían desaparecido, pero sabía sin comprobarlo que este conjunto costaba más de lo que ganaba en varios meses. Debería haberme enojado. Debería haber respondido algo cortante sobre los límites y la presunción y no querer vestirme como una muñeca. Pero mis dedos ya estaban buscando el vestido, sacándolo de la funda, sosteniéndolo contra mi cuerpo mientras me giraba hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía alguien que pertenecía al mundo de Alex. Alguien segura y hermosa y digna de restaurantes caros y hombres peligrosos con trajes italianos. Odiaba que me gustara. Odiaba que quisiera ser ella, aunque solo fuera por una noche. Exactamente a las 6:30 sonó mi timbre. El portero anunció que el auto estaba esperando. Le di una última mirada al espejo. El vestido me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Los zapatos hacían que mis piernas parecieran más largas. Las joyas atrapaban la luz como estrellas capturadas, y agarré mi vieja cartera antes de que pudiera cambiar de opinión. La SUV era la misma de antes, el mismo conductor silencioso con la cicatriz en el cuello. Pero esta vez, cuando la puerta trasera se abrió, Alex estaba dentro. Se me cortó la respiración. Llevaba un traje color carbón que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su cabello oscuro peinado hacia atrás, un reloj brillante en su muñeca que podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. Pero fue su expresión cuando me vio lo que hizo que mi pulso tartamudeara. Algo crudo y desprotegido brilló en su rostro antes de que su control habitual volviera a imponerse. Elena, dijo, y mi nombre en su voz sonó como una oración. Estás hermosa. Me compraste un vestido. Entré,
hiperconsciente de lo cerca que estábamos en el espacio confinado. Olía a bergamota y algo más oscuro, más peligroso. No puedes simplemente comprarme ropa. Puedo hacer lo que quiera. Pero había una ligera sonrisa en su boca. La pregunta es si lo aceptarás. Llevas el vestido, así que lo tomaré como una aprobación tácita. No tenía nada más bonito para... Me detuve, dándome cuenta de cómo sonaba eso. Para mí. Su sonrisa se amplió mínimamente. No soy tan superficial, Elena. Podrías aparecer con tu uniforme de trabajo, y aún así querría cenar contigo. ¿Por qué? La SUV se incorporó al tráfico. A través de las ventanas tintadas, la ciudad se deslizaba como un sueño. Porque no puedo dejar de pensar en ti, dijo Alex simplemente. Porque tomaste una decisión esa noche. Elegiste la anulación sobre la viudez sin dudarlo. Elegiste tu propia integridad sobre cualquier seguridad que Marco pudiera haber representado. Porque no lloraste, ni suplicaste, ni intentaste manipularme para que sintiera lástima. Simplemente te quedaste allí, con tu vestido de novia rasgado, cubierta de polvo, y tomaste una decisión. Se volvió para mirarme de lleno. He conocido a muy pocas personas que puedan hacer eso cuando su mundo se está desmoronando. Tuviste la vida de un hombre en tus manos y me obligaste a elegir. Eso no es exactamente justo. No, estuvo de acuerdo, pero fue honesto. No miento, Elena, no a las personas que respeto. Te dije la verdad sobre Marco, sobre las consecuencias de sus acciones, y te dejé decidir cómo querías proceder. La mayoría de la gente en mi posición simplemente habría tomado la decisión por ti. ¿Y eres mejor que la mayoría de la gente? Soy peor que la mayoría de la gente en casi todos los sentidos. Su voz era sin rodeos, sin falsa modestia. Pero no pretendo lo contrario. Esa es la diferencia. La SUV se detuvo frente a Luminar. El conductor abrió mi puerta y la mano de Alex estaba allí ayudándome a salir. Su palma estaba cálida, con callos en lugares que sugerían que hacía algo más que firmar papeles y hacer llamadas telefónicas. El restaurante era aún más intimidante de lo que había imaginado. Todo techos altísimos y lámparas de araña de cristal, gente bien vestida hablando en voz baja, camareros deslizándose entre las mesas como fantasmas silenciosos. El maître reconoció a Alex de inmediato. Su expresión profesional se suavizó hasta algo que se acercaba a un placer genuino. Señor Villegas, su mesa está lista. Nos llevaron a una cabina de esquina privada, apartada pero con una vista perfecta de todo el restaurante. Noté que Alex se posicionó de espaldas a la pared para poder ver todas las entradas y salidas. Viejas costumbres, supuse, o necesidades actuales. ¿Vino? Preguntó mientras nos instalábamos en asientos que se sentían como nubes suaves de mantequilla. No sé nada de vino. Entonces pediré para los dos. Habló brevemente con el sommelier en lo que sonó a francés, luego volvió su atención hacia mí. Esos ojos oscuros enfocados con una intensidad que me hizo sentir como la única persona en la habitación. Háblame de tu madre. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque es importante para ti. Porque trabajas hasta el agotamiento para pagar sus cuidados. Porque quiero conocerte, Elena. Y ese parece un buen lugar para empezar. Así que le conté sobre el diagnóstico de mi madre hace 7 años. El deterioro gradual, el centro de cuidados que costaba la mayor parte de mis ingresos. Sobre cómo me había criado sola después de que mi padre desapareciera cuando yo tenía 3 años, trabajando 2 trabajos para mantenernos, enseñándome que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas monedas que importaban. Suena formidable, dijo Alex cuando terminé. Lo era, lo es, me corregí rápidamente. Algunos días son mejores que otros. ¿Cuándo la visitaste por última vez? Hace 2 semanas. La culpa se me revolvió en el estómago. He querido volver, pero con la boda y luego todo. No he tenido tiempo. Iremos mañana. Parpadeé. ¿Qué? ¿A visitar a tu madre? Lo arreglaré. Lo dijo como si estuviera decidido, como si mi acuerdo fuera asumido. No puedes simplemente... No necesito que lo hagas. Sé que no necesitas que lo haga. Su voz era suave pero firme. Pero tu madre no ha conocido a tu esposo.
No sabe lo de la anulación. Tendrás que explicárselo y eso será difícil. Me ofrezco a estar allí si quieres apoyo. Algo en mi pecho se rompió. ¿Por qué harías eso? Porque no deberías tener que enfrentarlo sola. Se recostó mientras llegaba el vino, esperando mientras el sommelier servía y se retiraba. Porque Marco te puso en una posición imposible. Y limpiar su desorden incluye asegurarme de que tengas lo que necesitas. Incluso si lo que necesitas es alguien que se siente en silencio en una habitación mientras hablas con tu madre. Tomé mi copa de vino solo para tener algo que hacer con mis manos. Eres muy bueno en esto. ¿En qué? Hacer que la amabilidad suene a obligación, como si solo estuvieras arreglando un problema en lugar de preocuparte de verdad. Su expresión cambió. Algo vulnerable parpadeó en sus rasgos. Quizás no soy bueno mostrando que me importa de otra manera. El camarero apareció antes de que pudiera responder, y pedimos, Alex, preguntando mis preferencias, adaptando sus elecciones para acomodar las mías, tratando toda la interacción como una negociación donde mi comodidad era el objetivo principal. Fue extraño, embriagador y aterrador a la vez. Háblame de ti, dije cuando nos quedamos solos de nuevo. Es justo. ¿Qué quieres saber? ¿Todo? ¿Nada? No sé. Di un sorbo de vino. Estaba delicioso, suave y rico de una manera para la que no tenía palabras. Empieza con por qué haces lo que haces. ¿Te refieres a por qué soy un criminal? Su boca se torció. Puedes decirlo, Elena. La honestidad no me ofenderá. Está bien. ¿Por qué eres un criminal? Él lo consideró, haciendo girar su vino pensativamente. Negocio familiar. Mi padre dirigía la organización antes que yo, su padre antes que él. Fui criado para esto, entrenado desde la infancia para tomar el mando, para liderar, para tomar las decisiones difíciles que mantienen a nuestra gente a salvo y a nuestros enemigos asustados. Hizo una pausa. Podría decirte que no tuve elección, que era mi destino o mi deber, pero eso sería una mentira. Elegí esto. Soy bueno en ello. Y a pesar de las complicaciones morales, creo que lo que hago tiene un propósito. ¿Qué propósito? Orden, estructura, protección para personas que no tienen otras opciones. Me miró fijamente. El mundo no es tan simple como legal versus ilegal, Elena. Hay personas que se caen por las grietas, que no pueden depender de la policía o del gobierno o de ningún sistema oficial. Yo les proveo. A cambio, son leales, siguen reglas, y sí, me beneficio de ello. Pero no es el caos, no es violencia aleatoria, es organizado, contenido, intencionado. Lo estás justificando, lo estoy explicando. Si estás de acuerdo o no, depende de ti. Nuestra comida llegó, platos bellamente emplatados que parecían arte. Tomé mi tenedor, de repente, nerviosa. No te estoy juzgando, dije en voz baja. No tengo ese derecho. Me salvaste de Marco. Me diste un lugar seguro para vivir. Solo quiero entender. Entonces pregunta lo que quieras saber. Y lo hice. A lo largo de la comida, entre bocados de la comida más increíble que jamás había probado, le pregunté sobre su vida, su infancia en Rusia, antes de que su familia se mudara a México, su madre, que murió cuando él tenía 15 años, su ascenso en la organización, la primera vez que tuvo que tomar una decisión verdaderamente terrible, el peso del poder y la responsabilidad. Respondió a todo con honestidad, con brutalidad a veces, sin edulcorar ni romantizar. Y de alguna manera esa honestidad lo hizo más humano, no menos. Tu turno, dijo cuando llegó el postre. Algo de chocolate y decadente que probablemente tenía un nombre francés que no podía pronunciar. ¿Qué quería ser antes de que la vida se interpusiera? Maestra. La respuesta vino automáticamente. Literatura inglesa. Quería compartir historias, ayudar a los niños a enamorarse de la lectura como yo lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Mamá se enfermó en mi último año de universidad. Dejé los estudios para trabajar y pagar sus cuidados. Me dije a mí misma que volvería eventualmente. Me encogí de hombros. Eventualmente nunca llegó. Todavía puede llegar. Me reí suavemente. Tengo 26 años, con deudas estudiantiles y sin título.
Ese barco zarpó. Los barcos pueden regresar a puerto. La mano de Alex se movió por la mesa, sus dedos rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando chispas por mi brazo. Podrías volver, terminar, enseñar. ¿Con qué dinero? Con dinero que ya ha sido apartado exactamente para ese propósito. Me quedé helada. ¿Qué? Los 5 millones de pesos que Marco robó. Los está devolviendo lentamente, dolorosamente, pero los está pagando. No los necesito. Considérelo una restitución por lo que te quitó. El pulgar de Alex trazó círculos en mis nudillos, el gesto ausente e íntimo. Termina tu carrera, Elena. Conviértete en quien debías ser. Las lágrimas me quemaron los ojos. Retiré la mano, necesitando distancia, necesitando pensar. No puedo aceptar dinero tuyo. Eso no... Apenas nos conocemos. Entonces conóceme. Su voz era baja, intensa. Déjame llevarte a ver a tu madre mañana. Cena conmigo de nuevo. Déjame mostrarte que no soy solo un monstruo que resuelve problemas con violencia y dinero. ¿No lo eres, sin embargo? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Amenazaste con matar a Marco. Tienes gente en lugares seguros. Diriges una organización que hace cosas ilegales. Las palabras bonitas con vino caro no cambian eso. No, estuvo de acuerdo. No lo hacen. Soy esas cosas, Elena. Peligroso, violento cuando es necesario, implacable con la gente que se cruza conmigo. Se inclinó hacia adelante y la luz de las velas se reflejó en sus ojos, haciéndolos brillar como ascuas. Pero también soy alguien que cumple su palabra, que protege lo que es mío, que mira a una mujer escondida debajo de una cama con un vestido de novia rasgado y ve algo que vale la pena salvar. No necesitaba ser salvada. Quizás no, pero merecías algo mejor de lo que Marco te dio. Y yo puedo darte algo mejor, un futuro, opciones, seguridad. Su voz bajó aún más. Todo lo que quieras, Elena. Solo tienes que dejarme. El peso de su atención era abrumador. Me sentí como una presa atrapada en la mirada de un depredador, pero una presa que el depredador intentaba desesperadamente no devorar. Debería irme, susurré. Esto es demasiado. Entonces nos iremos. Hizo una señal para que trajeran la cuenta sin apartar la mirada de mí. Pero te llevaré a ver a tu madre mañana, a las 12 de la noche. Te recogeré. Alex, 12 Austin, Elena. No era una petición. El viaje de regreso a mi departamento fue silencioso, la tensión zumbando entre nosotros como un cable vivo. Cuando llegamos a mi edificio, Alex me acompañó hasta la puerta, su mano reposando en la parte baja de mi espalda, protectora, posesiva. En el ascensor se detuvo, girándome para mirarlo. Su mano se levantó para ahuecar mi mejilla, su pulgar rozando mi piel con una suavidad devastadora. Gracias por esta noche, dijo, por darme la oportunidad de ser más que el monstruo que conociste hace 4 días. Todavía eres un monstruo, dije, pero mi voz no tenía fuerza. Lo sé. Sonrió triste y sabio. Pero quizás pueda ser tu monstruo si me dejas. Se inclinó y por un momento sin aliento pensé que iba a besarme, pero sus labios rozaron mi frente en su lugar, suaves y reverentes antes de que se retirara. Mañana a las 12 me recordó. Duerme bien, Elena. Luego se fue, dejándome temblorosa en el ascensor, mi frente ardiendo donde sus labios habían tocado, mi mente girando con elecciones imposibles y deseos peligrosos. Me dejé caer en la cama, todavía con el vestido azul medianoche, aferrándome a mi teléfono como a un salvavidas, preguntándome cuándo exactamente había dejado de tener miedo de Alex Villegas y había empezado a tener miedo de lo mucho que quería que me besara de verdad. A las 2 en punto, la SUV de Alex se detuvo frente a mi edificio. Había pasado la mañana alternando entre caminar de un lado a otro y mirar mi armario, tratando de decidir qué ponerme para presentarle a un jefe de la mafia a mi madre moribunda. Finalmente, me decidí por jeans y un suéter sencillo. Mi propia ropa, no sus regalos. Necesitaba sentirme yo misma para esto,
no como la mujer del vestido azul medianoche que había dejado que un hombre peligroso rozara sus labios por su frente, y le había gustado demasiado. Alex me esperaba de nuevo en el asiento trasero, pero hoy vestía jeans oscuros y una chaqueta de cuero sobre una camiseta Henley gris. Más casual, más accesible, casi normal si no notabas la forma en que su conductor mantenía una vigilancia constante o el contorno apenas visible de lo que probablemente era un arma debajo de la chaqueta. Gracias por venir, dije al subir, tratando de mantener la voz firme. Dije que lo haría. Sus ojos recorrieron mi rostro, leyendo cosas que no quería que viera. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada. La honestidad parecía más fácil que la pretensión con él. Tengo que decirle a mi madre que su hija se casó y se anuló en un lapso de 4 días, que el hombre que elegí era un ladrón y un cobarde, que fui lo suficientemente estúpida como para... Elena. Su mano cubrió la mía, cálida y sólida. No fuiste estúpida, eras esperanzada. Hay una diferencia. Se siente igual desde donde estoy sentada. El viaje al centro de cuidados duró 30 minutos a través del tráfico que el conductor de Alex navegó con eficiencia practicada. Observé la ciudad deslizarse. Mi estómago se apretaba más con cada kilómetro. El edificio apareció demasiado pronto. Una estructura agradable de 3 pisos con jardines y una fuente. El tipo de lugar que costaba todo lo que tenía y aún así nunca se sentía suficiente. Adentro el olor familiar me invadió. Antiséptico y flores y algo indefinible que todas las instalaciones médicas compartían. La recepcionista me reconoció de inmediato. Su sonrisa profesional se suavizó. Elena, su madre estará muy feliz de verla. Está en la sala de sol. Su mirada se deslizó hacia Alex con evidente curiosidad. Este es... Dudé sin saber cómo presentarlo. Amigo parecía absurdo. Protector sonaba a locura. Alex, dijo él suavemente, extendiendo la mano. Un amigo de Elena. La recepcionista la estrechó, claramente encantada. Por supuesto que lo estaba. Alex probablemente había estado encantando a la gente desde su nacimiento, usando esa sonrisa devastadora como un arma. Caminamos por pasillos familiares, mi corazón latiendo más fuerte con cada paso. Alex se mantuvo cerca pero sin invadir, su presencia sólida y reconfortante, sin ser abrumadora. Había acortado su paso para igualar el mío. Noté pequeños detalles que sugerían que estaba prestando atención, ajustándose a mi comodidad. Mi madre estaba sentada junto a la ventana en su silla de ruedas. La luz del sol pintaba su cabello plateado de oro. Había perdido más peso desde mi última visita, su cuerpo más frágil, pero sus ojos estaban brillantes y alertas hoy. Buen día entonces. Gracias a Dios por las pequeñas misericordias. Mija. Su rostro se iluminó cuando me vio, los brazos extendidos. ¿Viniste? Me acerqué rápidamente a ella, agachándome para abrazarla con cuidado. Se sentía como huesos de pájaro y papel de seda en mis brazos. Claro que vine, mamá. Lo siento. Siento que haya pasado tanto tiempo. Estás ocupada, lo sé, trabajando demasiado como siempre. Su mirada se desvió más allá de mí hacia Alex. El interés se encendió. ¿Y quién es este hombre tan guapo? Me enderecé, de repente muy consciente de cómo se veía esto. Yo apareciendo después de semanas de ausencia con un hombre que gritaba dinero y peligro a partes iguales. Mamá, él es Alex, es un amigo. Un amigo que te hace sonrojar. La sonrisa de mi madre era sabijonda, burlona de la forma en que solo las madres pueden lograrlo. Acércate, Alex. Déjame verte bien. Alex avanzó con fácil gracia, tomando la mano extendida de mi madre y llevándola a sus labios en un gesto que debería haber parecido ridículo, pero de alguna manera no lo fue. Señora Morales, Elena habla de usted a menudo. Es un honor conocerla por fin. Mi madre realmente se rió. Se rió. Ay, Elena, este es peligroso. No tienes ni idea, murmuré. Nos sentamos en las sillas. Había una pequeña sala de estar en la sala de sol, muebles cómodos dispuestos para fomentar las visitas. Alex se posicionó de manera que pudiera ver la puerta.
viejas costumbres incluso aquí, pero su atención parecía genuinamente enfocada en mi madre. Entonces, Alex, dijo mi madre, su español acentuado pero claro, ¿cómo conociste a mi hija? Me tensé, pero Alex lo manejó suavemente. A través de circunstancias desafortunadas que estoy tratando de corregir. Elena se encontró en una situación difícil y yo estaba en posición de ayudar. ¿Qué tipo de situación? Mamá, empecé, pero la mano de Alex encontró la mía, apretándola suavemente. Está bien. Miró a mi madre con una dulzura inesperada. Señora Morales, Elena se casó recientemente con un hombre que resultó ser menos de lo que parecía. El matrimonio ha sido anulado. La estoy ayudando con las consecuencias. La sala de sol quedó en silencio. La expresión de mi madre cambió a través de varias emociones. Shock, confusión, dolor porque no le había dicho. Y finalmente, comprensión. Ay, mija. Su voz era suave. ¿Cuándo? Hace 5 días. Se me apretó la garganta. Siento no habértelo dicho antes. No sabía cómo. ¿Este hombre que se casó contigo te hizo daño? No físicamente. Me contuve las lágrimas, pero sí me hizo daño. La mano de mi madre me apretó la mía con sorprendente fuerza. Entonces es un tonto. Y estás mejor sin él. Su mirada se desvió hacia Alex. ¿Y tú? ¿Qué eres para mi hija? Alex mantuvo su mirada directamente, sin dudar, sin desviar. Alguien que quiere verla feliz, segura, alguien que se asegurará de que nadie la lastime de nuevo. Eso suena a promesa. Lo es. El peso de esa simple afirmación flotó en el aire. Mi madre estudió a Alex durante un largo momento, sus ojos aún agudos a pesar de todo lo que la enfermedad le había quitado, leyéndolo de esa manera que solo las madres podían. No eres como los otros hombres que Elena ha conocido, dijo finalmente. No, señora, no lo soy. Eres peligroso. Sí, pero no para ella, nunca para ella. Mi madre asintió lentamente, pareciendo satisfecha con algo que no podía nombrar. Entonces confío en que cumplirás esa promesa, Alex. Mi hija ha estado sola demasiado tiempo, tratando de llevarlo todo ella misma. Necesita a alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Mamá, por favor. Mi cara ardía. Esto no es... No somos... Todavía no, dijo mi madre con una certeza que me revolvió el estómago. Pero lo serás. Lo veo. El pulgar de Alex trazó círculos en mis nudillos y me di cuenta de que todavía nos estábamos tomando de la mano. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo su toque se había convertido en algo que no cuestionaba? Pasamos la siguiente hora hablando, mi madre contando historias vergonzosas de la infancia mientras Alex escuchaba con interés genuino. Ocasionalmente hacía preguntas que mostraban que realmente estaba prestando atención. Era bueno con ella, paciente y respetuoso, nunca condescendiente, a pesar de su español vacilante y su ocasional confusión cuando la enfermedad nublaba sus pensamientos. En un momento, una enfermera vino a llevar a mi madre para su medicación de la tarde. Mientras ella no estaba, me quedé junto a la ventana, mirando los jardines sin verlos realmente. «Le agradas», dije en voz baja. «Ella me agrada». Alex se movió para pararse a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Es fuerte, como su hija. Ella se le está muriendo. Todos nos estamos muriendo, Elena. Algunos de nosotros simplemente tenemos mejores estimaciones de cuándo. Su reflejo en la ventana mostraba su expresión seria. Pero ella aún no se ha ido, y mientras esté aquí, merece verte feliz. ¿Sabe cuánto sacrificas por sus cuidados? No, y no lo va a saber. Me giré para mirarlo. Ella se sentiría culpable. Intentaría rechazar el tratamiento. No le haré eso. Aunque te esté destruyendo, trabajando hasta el agotamiento, viviendo en la pobreza para poder pagar este lugar. No es pobreza, es solo menos de lo que otros tienen. Me crucé de brazos a la defensiva. Y es mi madre, esto es lo que haces por la familia. Lo sé. Su mano se levantó para apartarme un mechón de pelo de la cara. El gesto se estaba volviendo familiar. Pero ya no tienes que hacerlo sola. El dinero que Marco robó. Déjame dártelo.
Pagar este centro por los próximos 5 años. Date un respiro. No puedo. Puedes, simplemente no te lo permites. Su voz era suave pero firme. El orgullo es admirable, Elena, pero también es una jaula. Y has estado encerrada en esa jaula tanto tiempo que has olvidado lo que se siente la libertad. ¿Libertad de qué? De la preocupación constante, de la lucha constante, del peso de ser responsable de todo y de todos sin que nadie sea responsable de ti. Se acercó y de repente el espacio entre nosotros se sintió cargado. Déjame cuidarte, no porque seas débil, sino porque mereces a alguien lo suficientemente fuerte como para cargar parte del peso. ¿Y qué obtienes tú a cambio? Necesitaba entender, necesitaba saber qué quería. Nadie hace algo por nada, Alex. Especialmente no hombres como tú. ¿Hombres como yo? Sonrió, pero era una sonrisa triste. Tienes razón. Hombres como yo siempre queremos algo. No damos sin esperar nada a cambio. Así que, ¿qué quieres? Tú. La palabra fue simple, devastadora. Quiero que dejes de mirarme como si fuera a lastimarte. Quiero que sonrías sin ese matiz de miedo detrás. Quiero llevarte a cenar y que no cuestiones cada gesto, cada regalo, cada amabilidad. Ahuecó mi rostro con ambas manos. Ahora, su toque suave a pesar de las palmas callosas. Quiero que confíes en mí, Elena. Eso es lo que quiero, tu confianza. Eventualmente, si tengo mucha suerte, quizás algo más. Mi corazón latía con fuerza. Esto es una locura. Apenas nos conocemos. Sé que trabajas 2 trabajos y aún encuentras tiempo para visitar a tu madre. Sé que sacrificas todo por las personas que amas. Sé que estás aterrorizada ahora mismo, pero sigues aquí de todos modos porque eres más valiente de lo que crees. Su pulgar rozó mi pómulo. Sé que cuando sonríes, realmente sonríes, no esa sonrisa de atención al cliente que usas como armadura. Hace que algo en mi pecho se sienta como si se estuviera rompiendo y curando al mismo tiempo. Alex, sé que esto es rápido, sé que no tiene sentido, sé que soy peligroso y complicado y todo de lo que deberías huir. Su frente tocó la mía y su aliento era cálido contra mis labios. Pero también sé que en el momento en que te vi salir de debajo de esa cama, mirándome con desafío en lugar de miedo, algo cambió. Quiero conocerte, Elena. Toda tú. Las partes que le muestras al mundo y las partes que escondes. ¿Y si no te gusta lo que encuentras? Imposible. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Pero si de alguna manera me equivoco, aún así me aseguraré de que estés a salvo. Aún así pagaré por el cuidado de tu madre. Aún así cumpliré mis promesas. Porque eso es lo que hacen hombres como yo, Elena. Cumplimos nuestra palabra, especialmente con la gente que nos importa. Apenas me conoces, susurré. ¿Cómo puedes quererme? ¿Cómo puedes respirar? ¿Cómo late tu corazón? Algunas cosas simplemente son. Sus labios rozaron mi sien, suaves y reverentes. Déjame entrar, Elena. Por favor, te juro que tendré cuidado contigo. Lo peor era que quería. Dios, ayúdame. Quería dejar que este hombre peligroso y hermoso traspasara todos los muros que había construido. Quería creer que alguien podía quererme, no por lo que yo podía darles, sino solo por existir. Quería recostarme en su calor y dejar que alguien más fuera fuerte por una vez. El sonido de la silla de ruedas de mi madre interrumpió el momento. Nos separamos cuando la enfermera la trajo de vuelta, pero no antes de que mi madre captara la expresión de mi cara. Su sonrisa sabijonda sugería que había visto todo lo que necesitaba ver. El resto de la visita transcurrió en una conversación cómoda. Alex contó historias sobre Rusia, cuidadosamente editadas, estoy segura, para eliminar cualquier cosa demasiado criminal que hacían reír a mi madre. Preguntó sobre su infancia en México. Escuchó sus anécdotas divagantes con interés genuino. La trató como si fuera alguien importante en lugar de una paciente más en un centro de cuidados. Cuando llegó el momento de irnos, mi madre me abrazó fuertemente. Este, susurró en español contra mi oído. No lo dejes ir, mija.
Los hombres que te miran como si fueras preciosa son raros. Mamá, no es así. Lo será. Se apartó, ahuecando mi cara con manos temblorosas. He vivido lo suficiente para reconocer el amor cuando empieza. Él se está enamorando de ti, y tú, mi terca hija, te estás enamorando de él. No lo estoy. Lo estás. Besó mi frente. Déjate caer, mija. Creo que él te atrapará. En la SUV de regreso, Alex estaba en silencio, aparentemente absorto en sus pensamientos. El silencio debería haber sido incómodo, pero no lo fue. Se sentía cómodo, como si hubiéramos superado la necesidad de llenar cada momento con palabras. Gracias, dije finalmente, por venir, por ser amable con ella. Me agradó, me recuerda a mi madre. Fuerte, sin paciencia para las mentiras. Se giró para mirarme. Tiene razón, ¿sabes? ¿Sobre qué? Sobre que eres terca. Su boca se torció, pero también sobre todo lo demás. Se me revolvió el estómago. Alex, te llevaré a cenar de nuevo mañana, más o menos formal. Hay un lugar que creo que te gustará. Pequeño, familiar, la mejor comida italiana de la ciudad. Estás muy seguro de ti mismo. Estoy seguro de lo que quiero. Hay una diferencia. Su mano encontró la mía de nuevo. Ese toque ahora familiar. Di que sí, Elena. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto distancia entre nosotros. Protegerme de lo que esto se estaba convirtiendo. Pero las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Déjate caer. Y quizás, solo quizás, estaba cansada de estar siempre a salvo. Sí, me oí decir. Su sonrisa fue brillante, transformando su rostro de peligrosamente guapo a absolutamente devastador. Bien, 7 Willow. Ponte lo que quieras. Tu ropa, mis regalos, no importa. Solo quiero que estés allí. Cuando llegamos a mi departamento, me acompañó de nuevo. En mi puerta, me atrajo hacia él, una mano extendida sobre la parte baja de mi espalda, la otra ahuecando mi cara. Voy a besarte, dijo suavemente. Si no quieres eso, dímelo ahora. Mi corazón era un trueno en mi pecho. Debería decir que no. Debería mantener los límites. Debería, de acuerdo, susurré. Su boca se encontró con la mía y el mundo se inclinó. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si temiera que pudiera romperme. Pero cuando hice un pequeño sonido y me acerqué, algo cambió. Sus brazos se tensaron a mi alrededor, tirándome contra él, y el beso se hizo más profundo, más desesperado. Sabía a café y promesas, y sus manos en mi cabello se sentían como puntos de anclaje en un mundo que giraba. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso desde que te vi salir de debajo de esa cama, admitió, su voz áspera, cubierta de polvo, furiosa y aterrorizada, y tan increíblemente hermosa que apenas podía pensar. Eso es una locura, logré decir. Probablemente. Me besó de nuevo, más suave esta vez, pero nunca he dicho que sea cuerdo, Elena. Solo honesto. Me dejó en mi puerta, temblando y confusa y deseosa, mis labios ardiendo por su beso, mi mente girando con posibilidades imposibles. Dentro de mi departamento, me toqué la boca, sintiendo aún el fantasma de su beso, y me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser Elena Robles. Una mesera luchadora con una vida sencilla, y me había convertido en alguien que besaba a jefes de la mafia en los pasillos y le gustaba. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto del número que ahora conocía de memoria. Duerme bien, hermosa. Mañana no puede llegar lo suficientemente rápido. Me quedé dormida sonriendo por primera vez en años, sin preocuparme por el mañana, sin calcular facturas o turnos o cómo estirar un dinero que no existía, solo pensando en un hombre peligroso con manos gentiles y un beso que se sentía como volver a casa. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un torbellino de momentos robados y revelaciones cuidadosas. Alex me llevó a cenar al restaurante italiano, un pequeño lugar en la colonia Roma Norte, regentado por una familia que lo saludaba como a un sobrino querido y nos alimentaba hasta que apenas podía moverme. Hablamos durante horas, descubriendo un amor compartido por las películas antiguas y los juegos de palabras malos,
discutiendo juguetonamente sobre libros y música. Me hizo reír hasta que me dolió el costado. Y en algún momento entre el tiramisú y la tercera copa de vino, me di cuenta de que estaba en serios problemas. Me llevó al museo un martes por la tarde, cuando estaba casi vacío. Contrató a un guía privado que nos mostró pinturas renacentistas y esculturas antiguas, mientras la seguridad de Alex mantenía una distancia discreta. Me tomó de la mano por las galerías, me escuchó divagar sobre simbolismo y técnica, y luego admitió que solo había estado medio mirando el arte porque no podía dejar de mirarme. Apareció en la cafetería durante mi turno de tarde con comida para llevar de restaurantes caros, sentándose en una cabina de la esquina y trabajando en su laptop mientras yo atendía a los clientes. Su presencia, una promesa silenciosa de que no estaba sola. Toño, mi jefe, empezó a llamarlo señor elegante y dejó de hacer preguntas cuando las propinas que Alex dejaba cubrían mi alquiler. Y cada noche me besaba de buenas noches en mi puerta con creciente pasión y de creciente contención hasta que empecé a invitarlo a pasar por un café que nunca llegábamos a beber, perdiéndonos en besos en mi sofá, hasta que él se apartaba con un esfuerzo visible y se iba antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Quiero hacer esto bien, decía, jadeando, su cabello despeinado por mis dedos. Te mereces ser cortejada adecuadamente, no apurada. Era anticuado y ridículo, y me hacía enamorarme más. Pero también había momentos más oscuros. Noches en las que su teléfono sonaba y su expresión se estremecía, convirtiéndose en el hombre peligroso que había conocido por primera vez. Se iba abruptamente, regresando horas más tarde con sombras en los ojos y sangre en los nudillos. Él creía que yo no me daba cuenta. Yo no preguntaba. No estaba segura de querer saber, pero la evidencia de su mundo siempre estaba allí, acechando bajo la superficie de nuestra cuidadosa intimidad. La seguridad que nos seguía a todas partes, la deferencia que recibía de extraños, los espacios cuidadosamente en blanco en la conversación cuando le preguntaba sobre su trabajo. En una lluviosa tarde de jueves, 3 semanas y 2 días después de esa primera cena, todo cambió. Estaba cerrando la cafetería, turno de noche, solo Toño y yo limpiando, cuando sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista de limpiar las mesas, lista para decir que estábamos cerrados, y sentí que mi sangre se congelaba. Marco estaba en la puerta, empapado por la lluvia, con un aspecto agotado y desesperado. Había perdido peso, su traje le quedaba mal, las ojeras debajo de sus ojos lo hacían parecer 10 años mayor que el hombre con el que me había casado. Elena, dijo, su voz quebrándose, por favor, necesito hablar contigo. Toño se movió de inmediato, posicionándose entre nosotros. Tienes que irte, amigo. Está bien, Toño. Me sorprendió la firmeza de mi voz. Danos un minuto. Toño dudó pero asintió, retirándose a la cocina pero dejando la puerta abierta. Podía sentirlo observando, listo para intervenir. Marco se acercó y vi el temblor en sus manos, el miedo que irradiaba de él como calor. Estás fatal, dije sin rodeos. Estoy fatal. Se rió, el sonido roto. Todo lo que piensas de mí, todo lo que Villegas te dijo, todo es cierto. Soy un cobarde y un ladrón, y te usé de la peor manera posible. ¿Por qué estás aquí, Marco? Para disculparme, para advertirte. Se pasó las manos temblorosas por el cabello. Elena, tienes que alejarte de Alex Villegas. Es peligroso. Él es... Sé lo que es. Me crucé de brazos. Ha sido muy honesto al respecto. ¿Te ha hablado de la gente a la que ha herido? ¿De las cosas que ha hecho? La voz de Marco se elevó desesperadamente. No es un caballero criminal de película, Elena. Es un asesino, un monstruo. Y lo que sea que esté haciendo contigo, no es amor. Los hombres como él no aman. Poseen. Consumen. ¿Y tú qué hiciste, Marco? Mi voz era fría. Me amabas tanto que intentaste entregarme a él. Me tendiste una trampa para que cayera, o al menos lo distrajera mientras tú huías. Esa es tu versión del amor. Estaba desesperado. Cometí un error. Tú tomaste una decisión. Elegiste robar a gente peligrosa.
Elegiste casarte conmigo sabiendo lo que podría pasar. Elegiste darme una llave de su habitación y esperar lo mejor. Me acerqué y él retrocedió. Alex me dio opciones. Tú me diste mentiras. Así que no te quedes ahí dándome sermones sobre monstruos cuando fuiste tú quien me lanzó a los lobos. ¿Te está usando? No. La certeza en mi voz me sorprendió. Me está protegiendo. Hay una diferencia. Por ahora, los ojos de Marco estaban salvajes. Pero ¿qué pasará cuando se aburra? Cuando dejes de ser interesante, cuando alguna otra mujer le llame la atención. Los hombres como Villegas no se comprometen, Elena, conquistan. Y tú eres solo. Nunca terminó la frase. La puerta de la cafetería se abrió de nuevo y Alex entró con dos de sus guardias de seguridad. Iba vestido de negocios, traje completo, ese peligroso filo afilado y visible. Sus ojos me encontraron primero, buscando cualquier herida con la eficiencia de la larga práctica, luego se fijaron en Marco. La temperatura de la habitación bajó 10 y Glenn. Se te dijo que te mantuvieras alejado de ella, dijo Alex en voz baja. Demasiado baja, el tipo de silencio que precedía a la violencia. Marco se puso blanco. Solo querías envenenarla contra mí, asustarla, convencerla de que soy el villano en esta historia. Alex avanzó con esa gracia depredadora, y Marco retrocedió hasta que chocó contra una mesa. Pero aquí está la cuestión, Marco. Elena es inteligente. Ella sabe exactamente lo que soy. Y está eligiendo quedarse de todos modos. Eso debe matarte. Ella no sabe. Lo sé todo. Encontré mi voz, sorprendida por su fuerza. Me lo ha dicho, me lo ha mostrado. Sé que es peligroso. Sé cuál es su mundo. Y sigo aquí. La expresión de Alex se suavizó cuando me miró. Solo por un momento, antes de volverse hacia Marco, has devuelto el 80% de lo que robaste. Los 60,000 pesos restantes serán perdonados con una condición. Los ojos de Marco se abrieron con una esperanza desesperada. Cualquier cosa. Desapareces. Te vas de la ciudad. Cambias tu nombre si quieres, pero nunca vuelves a contactar a Elena. Nunca te acercas a ella. Nunca hablas de ella. Ni siquiera piensas en ella si puedes evitarlo. La voz de Alex era de acero suave. Porque si descubro que has violado este acuerdo, si escucho tu voz en su teléfono, veo tu nombre en su bandeja de entrada, capto incluso un susurro de que has intentado contactarla, olvidaré mi generosidad actual. ¿Nos entendemos? Marco asintió frenéticamente. Sí, sí, entiendo. Bien. Alex hizo un gesto a su seguridad. Asegúrense de que tome el próximo vuelo. No me importa a dónde. Solo lejos de aquí. Escoltaron a Marco y entonces solo quedamos nosotros. Yo y Alex y Toño mirando con sospecha desde la cocina. ¿Estás bien?, preguntó Alex suavemente. Te llamó monstruo. Soy un monstruo. Dijo que te aburrirías de mí, que pasarías a otra persona. Algo brilló en los ojos de Alex. ¿Enojo quizás? ¿O dolor? ¿Es eso lo que piensas? No, me acerqué acortando la distancia entre nosotros. Creo que eres muchas cosas. Peligroso, sí. Violento cuando lo necesitas. Operando fuera de la ley de maneras que no siempre entiendo. Pero nunca me has mentido. Nunca has fingido ser algo que no eres. Y has cumplido todas las promesas que has hecho. Sus manos enmarcaron mi rostro. Sus pulgares rozaron mis pómulos. No me aburriré, Elena. No seguiré adelante. Cuando quiero algo, lo conservo, lo protejo. Y nunca he querido nada de la forma en que te quiero a ti. Eso suena a posesión. Lo es, no lo negó. Pero también es devoción, obsesión, quizás. Pienso en ti constantemente. Eres lo último en mi mente antes de dormir y lo primero al despertar. He reorganizado todo mi horario para robarte horas. He rechazado negocios porque me sacarían de la ciudad demasiado tiempo. Su frente tocó la mía. Te has vuelto esencial, Elena. Como respirar. Y sé que eso es intenso y probablemente aterrador, pero es la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Y si no puedo manejar tu mundo,
¿Y si se vuelve demasiado? Entonces lo resolveremos juntos. Te protegeré de él tanto como pueda. Pero no mentiré. Habrá momentos difíciles, momentos peligrosos, momentos en los que te preguntarás si esto vale la pena. Su voz bajó aún más. Todo lo que puedo prometerte es que nunca te traicionaré, nunca te usaré, nunca te haré sentir menos importante que cualquier otra cosa en mi vida. Alex, te amo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, simples y devastadoras. Sé que es demasiado pronto. Sé que no tiene sentido, pero me enamoré de ti en algún momento entre verte tomar decisiones que te aterrorizaban y escucharte hablar con tu madre y verte sonreír cuando crees que nadie te está mirando. Te amo, Elena, y necesito que sepas eso antes de que decidas qué pasará después. Las lágrimas me quemaron los ojos. Esto es una locura. Probablemente. Sonrió, esa expresión devastadora que me debilitaba las rodillas. Pero nunca he dicho que sea cuerdo, solo honesto. Lo besé con fuerza, vertiendo 3 semanas de deseo y confusión y miedo y esperanza en ello. Él respondió de inmediato. Sus brazos me rodearon, levantándome ligeramente del suelo, mientras el beso se profundizaba en algo desesperado y posesivo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, vi a Toño observando desde la cocina con evidente interés. Llévame a casa, susurré contra la boca de Alex. No al departamento que me diste. Tu casa. Quiero ver dónde vives. Sus ojos se oscurecieron con pasión y algo más profundo. Elena, sé lo que estoy pidiendo. Sé lo que significa. Sostuve su mirada con firmeza. Yo también te amo. Es aterrador e ilógico y probablemente la peor decisión que he tomado, pero es verdad. Te amo, Alex Villegas. Así que llévame a casa y muéstrame tu mundo. Todo él. La sonrisa que cruzó su rostro fue pura alegría, desprotegida y hermosa. Me besó de nuevo, más suave esta vez, reverente. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. El penthouse de Alex era todo lo que esperaba y nada como lo había imaginado. Sí, era lujoso. Ventanales de piso a techo con vistas a la ciudad, muebles caros, obras de arte que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de la gente. Pero también estaba habitado. Libros apilados en las mesas, una taza de café medio vacía en la cocina, fotografías esparcidas por un escritorio que mostraban a un joven Alex con una mujer hermosa que debía haber sido su madre. No es lo que esperabas, dijo, observándome explorar. Pensé que sería más frío, más como una sala de exposición. Tomé una de las fotografías, estudiando su joven rostro. Esto es más humano. Soy humano, Elena. Solo un humano que a veces toma decisiones inhumanas. Se movió detrás de mí, sus brazos rodeando mi cintura. Pero aquí, en este espacio, solo soy Alex. No un jefe, no una amenaza. Solo un hombre al que le gusta el café fuerte y el jazz antiguo y las mujeres hermosas que lo desenmascaran. Me giré en sus brazos, mirándolo. ¿Qué pasa ahora? Lo que tú quieras. Sus manos trazaron mis costados, el toque posesivo y gentil a la vez. Podemos tomárnoslo con calma. Puedo llevarte de vuelta a tu departamento, seguir cortejándote adecuadamente, o puedo llevarte a la cama y pasar toda la noche mostrándote exactamente cuánto te amo. Su voz era áspera de deseo. Pero una vez que crucemos esa línea, Elena, no hay vuelta atrás. Serás completamente mía, y yo seré tuyo, sin medias tintas, sin reservas. Mi pulso resonaba. Eso suena a amenaza. Es una promesa. Besó mi cuello, haciéndome jadear. Te adoraré, te protegeré, te daré todo lo que siempre has querido y cosas que no sabías pedir. Pero también seré posesivo, celoso. Querré saber dónde estás, con quién estás. Eliminaré las amenazas que ni siquiera ves venir. Reharé todo mi mundo para asegurarme de que estés a salvo y feliz. Eso es mucho. Lo sé. Sus dientes rozaron mi punto de pulso. ¿Demasiado? Debería haber dicho que sí. Debería haber pedido tiempo, espacio, cordura.
pero estaba cansada de ser cuidadosa, cansada de protegerme de cada posible herida. Este hombre, peligroso, poderoso, completamente devoto, me ofrecía todo. Y Dios me ayudó. Lo quería. No es suficiente, susurré. Muéstrame, Alex. Muéstrame lo que significa ser tuya. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Me llevó a su dormitorio. Todo colores oscuros y sábanas suaves y ventanas que convertían la ciudad en una alfombra de estrellas. Y luego procedió a desarmarme con besos y caricias y promesas susurradas en ruso que no entendía pero sentía en mis huesos. Era gentil y exigente a su vez, aprendiendo mi cuerpo como si fuera un texto sagrado, encontrando lugares que me hacían jadear y gemir y suplicar por más. Y cuando finalmente nos unimos, cuando él estaba profundamente dentro de mí, con mi nombre en sus labios como una oración, sentí que algo encajaba. Esto, esto era el hogar. No el departamento que me había dado o la vida que había construido antes. Él, nosotros. Este hombre peligroso y hermoso que me miraba como si fuera preciosa y luchaba contra el mundo para mantenerme a salvo. Después, envuelta en sus brazos con la ciudad brillando debajo. Sentí que me besaba la sien. Mía, murmuró, para siempre mía, para siempre tuya, acepté. Pero conservo mi trabajo en la cafetería. Se rió, el sonido rico y cálido. Ni se me ocurriría quitártelo, aunque me reservo el derecho de aparecer y distraerte durante los turnos. Trato. Incliné la cabeza para mirarlo. ¿Qué hay de mi carrera? Ya ha arreglado. Empiezas el próximo semestre. Beca completa, todo cubierto. Sus dedos trazaron patrones en mi columna vertebral. Serás una maestra increíble, Elena. Las lágrimas me quemaron los ojos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasé de esconderme debajo de una cama en mi noche de bodas a esto? Destino, suerte, Marco siendo un idiota. Alex me acercó más. Importa, estás aquí ahora, a salvo, amada, exactamente donde se supone que debes estar. ¿Con un jefe de la mafia? ¿Con el hombre que te ama más que a cualquier otra cosa en su mundo violento y complicado? Me besó lentamente. Sé que esto no es un cuento de hadas, Elena. Habrá días difíciles, momentos peligrosos, momentos en los que odiarás lo que tengo que hacer. Pero te juro que siempre volveré a ti. Siempre te protegeré. Siempre te amaré como si fueras lo único que importa. Porque lo soy. Porque lo eres. Su sonrisa era suave. Eres todo, Elena. Mi redención, mi propósito, mi hogar. Lo besé, vertiendo cada gramo de amor y confianza y esperanza aterrorizada en ello. Y mientras la ciudad brillaba más allá de las ventanas y sus brazos me mantenían a salvo, finalmente entendí lo que mi madre había querido decir. A veces tienes que dejarte caer. Y si tienes mucha suerte, encuentras a alguien lo suficientemente fuerte como para atraparte. Alguien peligroso y devoto y completamente, absolutamente tuyo. 6 meses después, me gradué con honores. Mi título de maestra finalmente completo. Alex se sentó en la primera fila junto a mi madre, a quien habían trasladado a una mejor instalación con tratamientos experimentales que realmente estaban funcionando, vitoreando más fuerte que nadie cuando crucé el escenario. Él se había hecho cargo por completo de sus cuidados, visitándola semanalmente, llevándole flores e historias y haciéndola reír hasta que lloraba. La cafetería me hizo una fiesta de despedida. Toño lloró y me dio una placa que decía, la mejor mesera del mundo. Alex compró el edificio y se aseguró de que Toño obtuviera un contrato de arrendamiento justo porque eso era lo que hacía. Protegía a las personas que yo amaba con la misma ferocidad con la que me protegía a mí. Empecé a dar clases en una preparatoria en un buen barrio de la Ciudad de México, compartiendo mi amor por la literatura con estudiantes que necesitaban que alguien creyera en ellos. Algunos días eran difíciles, pero yo volvía a casa con Alex, porque me había mudado oficialmente al penthouse hacía 2 meses, y él escuchaba mis frustraciones y me recordaba por qué importaba. Su mundo todavía me asustaba a veces. Las llamadas telefónicas a horas extrañas, la seguridad que me seguía a todas partes,
las omisiones cuidadosas en la conversación sobre dónde había estado o qué había hecho. Pero él cumplió sus promesas. Nunca mintió, nunca me hizo sentir menos importante que sus negocios. Y cuando la oscuridad se acercaba demasiado, cuando veía cosas que deseaba no haber visto, o entendía demasiado sobre lo que realmente significaba la protección, él me abrazaba y me recordaba que el amor no se trataba de ser perfecto. Se trataba de elegirse el uno al otro. De todos modos, en una fresca tarde de octubre, Alex me llevó de regreso a Luminar, el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita de verdad. Nos sentamos en la misma mesa, pedimos el mismo vino, y en algún momento entre el postre y el café se arrodilló. El anillo era perfecto, un zafiro rodeado de diamantes, único y hermoso y completamente diferente al anillo de casa de empeño que Marco había ofrecido. Elena Robles, dijo Alex, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Saliste de debajo de una cama y entraste en mi vida. Y nada ha sido igual desde entonces. Me has hecho mejor, más suave, humano de maneras que había olvidado. Sé que no soy fácil. Sé que mi mundo es complicado y peligroso. Pero te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Cásate conmigo. No por seguridad o por ninguna razón práctica. Cásate conmigo porque tú también me amas. Porque quieres construir una vida con un hombre que pasará cada día tratando de merecerte. Estaba llorando. No me importaba. Sí, Dios, sí. Me deslizó el anillo en el dedo. Se levantó y me besó como si no estuviéramos en un restaurante público con gente mirando. Me besó como si yo fuera aire y él se hubiera estado ahogando. Lo haré bien esta vez, prometió contra mis labios. Una gran boda, tu madre llevándote al altar. Todo lo que mereces. Solo te quiero a ti, le susurré de vuelta. Todo lo demás es solo decoración. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en el centro de cuidados para que mi madre pudiera asistir. Ella lloró durante todo el evento, radiante en su silla de ruedas, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que había sabido desde el principio que estábamos destinados a estar juntos. La familia de Alex voló desde Rusia, primos y asociados, y gente de la que probablemente era mejor no saber demasiado. Pero fueron amables conmigo, respetuosos, dándome la bienvenida a un mundo que todavía estaba aprendiendo a navegar. Y cuando Alex dijo sus votos, prometiendo amar, proteger, cuidar, y a veces protegerme de sí mismo, supe con absoluta certeza que esto era lo correcto, no seguro, no simple, nada parecido a la vida que había imaginado cuando me había escondido debajo de esa cama en mi primera noche de bodas, sino real, verdadero, construido sobre la honestidad y la elección, y un amor que era a partes iguales aterrador y trascendente. Mientras bailábamos en la recepción celebrada en un lugar que Alex había alquilado por completo, con seguridad disfrazada de invitados, y una celebración que duró hasta el amanecer. Apoyé mi cabeza en su pecho y escuché los latidos de su corazón. Sin remordimientos, murmuró en mi cabello. Solo uno, dije, sonriéndole. Su expresión parpadeó con preocupación. ¿Qué? Que no salí de debajo de esa cama antes. Lo acerqué para un beso. Podríamos habernos ahorrado algo de tiempo a ambos. Su risa lo era todo. Alegría y alivio y un amor tan feroz que me robó el aliento. Habría esperado para siempre, Elena Villegas, dijo. Vales cada segundo. Y mientras la música nos envolvía y la ciudad brillaba más allá de las ventanas, y mi peligroso y devoto esposo me sostenía como si yo fuera algo precioso, finalmente entendí. A veces la habitación equivocada te lleva exactamente a donde debes estar. A veces los monstruos son solo hombres que aman con demasiada ferocidad. Y a veces esconderse debajo de una cama en tu noche de bodas es el comienzo de la mejor historia de amor que jamás vivirás. La mía comenzó con mentiras con aroma de lavanda y los ojos oscuros de un extraño. Se convirtió en verdad y devoción y un amor que nada, ni el peligro, ni la duda, ni siquiera mi propio miedo, podría quitar jamás. Para siempre suya, para siempre mío.